Junto a estos talleres, el programa ofrece un kit de herramientas para promover condiciones bioseguras que ayuden a un retorno con las normas y protegidos. Este programa consta de unos componentes adicionales a los 2 talleres que tienen unos contenidos temáticos de carácter jurídico, administrativo, psicosocial, para que la unidad de negocio no desaparezca en su intento de retorno y sea sostenible en el tiempo. El segundo componente es el acceso que tienen ustedes y que van a tener todos los sectores en los materiales de consulta, cartillas, podcast, notas de contenido hacen parte de este taller. Estas serán enviadas a cada uno de los participantes de cada uno de los talleres y también los pueden encontrar en la página institucional www.fundacionsantodomingo.org/desarrollo empresarial/formación-medio virtual/. El tercer componente es una herramienta muy valiosa de acompañamiento que también es gratuita porque cuentan con un WhatsApp donde pueden chatear con expertos de gestión global, el cual va a estar a su disposición durante todo este mes hasta octubre y que sería súper interesante que ustedes pudieran aprovechar la orientación de estos expertos y pudieran agregarle valor a su negocio. Otro componente lo ha delineado la unidad de financiación y desarrollo empresarial de la Fundación, y es una línea de crédito especial para invertir en adecuaciones de su negocio y lograr ajustarlo a la nueva normalidad. Esto consta de equipos, herramientas e insumos bioseguros y también asesorías especializadas. Al final de cada taller entregaremos el certificado de asistencia, que es algo muy valioso para fortalecer la imagen de responsabilidad y sensibilidad de las empresas frente a las condiciones de salud de sus grupos de interés, como son los clientes, los proveedores y toda la institucionalidad del ecosistema empresarial. Las certificaciones las estaremos enviando una vez diligencie usted la encuesta de salida, que a su vez se la enviaremos por correo electrónico. Así que no se olvide de al recibir el correo electrónico, diligenciar esta encuesta para poder obtener su certificación. Como panelista de este taller estará con ustedes el doctor Carlos Reyes. Él es médico de la Universidad Libre, que ha tenido un rol importante en la primera línea de atención frente al COVID, y su enfoque es el manejo del COVID dentro de las empresas, incapacidades laborales por COVID, reintegro, seguros de los trabajadores después de haber padecido el COVID-19 y afectaciones a la salud también después de haber padecido el COVID. Pueden al final de su intervención, de la intervención del doctor, hacer preguntas a través de su chat. Todas sus dudas serán respondidas a través de su chat. Por favor, les agradecemos que nos coloque su nombre completo, su número de WhatsApp y la actividad económica a la cual pertenece o el negocio. Doctor Reyes, gracias por acompañarnos y le cedo la palabra para iniciar esta aventura de conocimientos prácticos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Adolfo Reyes Arteta, soy médico general con una especialidad en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia porque cuando empezó la pandemia todas las medidas iban encaminadas era a evitar que se generara un contagio, que se materializara. Pero con el avance día a día de esta enfermedad fue inevitable. Entonces ya se empezaron a presentar casos dentro de las organizaciones y la idea es saber qué hacer cuando esta está presente. La tabla de contenido para el día de hoy es qué es el COVID-19, síntomas, formas de transmisión, medidas de protección, definiciones de los casos, pruebas a realizar en caso de tener un contagio, qué hacer y cuándo hacer el reintegro de nuestros trabajadores. En principio, ¿qué es el COVID-19? Hace referencia a una enfermedad infecciosa generada por un coronavirus,
Este nombre de corona está dado por la forma en la realización de microscopía de luz, tiene una forma típica de una corona, por eso lleva ese corona delante. Hace parte del SARS-CoV-2, existe un SARS-CoV-1 que generó un pequeño brote también en China en el año 2002, pero se autolimitó, no llegó a ser una pandemia. Este tipo de virus puede generar desde un resfriado común, que es lo que nosotros le llamamos gripa o catarro, hasta cuadros severos de estrés respiratorio. ¿Esto por qué se da? Porque hay un compromiso pulmonar bilateral, se llena el pulmón digamos que de desechos de las células de defensa más el virus que se presenta ahí, y todo eso va generando dificultad a la persona para poder respirar. Este SARS-CoV-2 era desconocido hasta el brote que se presentó en Wuhan el 31 de diciembre y fue declarado pandemia por la OMS. Van a existir unos síntomas comunes y unos síntomas atípicos. Dentro de los síntomas comunes de este virus vamos a tener fiebre, que se va a generar casi en un 95% de los casos. Entonces, todos los pacientes sintomáticos, la gran mayoría, siempre van a tener presencia de fiebre. La tos, que va a ir desde un 75% hasta un 85%, dolor de garganta o en términos médicos odinofagia, y la secreción nasal que se conoce como rinorrea. La dificultad respiratoria va a ser un síntoma común, lo consideramos común. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una persona que presenta de manera súbita dificultad para respirar, como estamos en el contexto de una pandemia, se va a considerar un caso sospechoso inmediatamente. Y dentro de los síntomas atípicos vamos a tener ¿cuál? El dolor de cabeza, conoce como cefalea. Generalmente la mayoría de personas lo expresan como el mayor dolor de cabeza que han presentado. Deposiciones diarreicas, generalmente es un curso atípico. Esa persona que estaba bien y empezó con una diarrea de alto gasto, es decir, puede estar presentando entre 5 o 6 deposiciones en pocas horas. La conjuntivitis, que es la presencia, la coloración roja de la conjuntiva, que en términos locales de nosotros conocemos como la pepita blanca. Esa es la conjuntiva, que se coloca de una tonalidad rojiza. Y un rash que se va a presentar en muy pocos casos, pero digamos que ahora no todo brote vamos a considerar que es COVID, no. Generalmente está antecedido de por lo menos fiebre, tos, deposiciones diarreicas. Las formas de transmisión son importantes. ¿Por qué? Porque las formas de transmisión nos van a permitir saber el porqué de los elementos de protección, y por eso siempre me gusta enseñarlo, porque enseguida creamos ese hábito dentro de todas las personas. Una es el contacto persona a persona, por eso desde un principio el llamado fue a evitar que las personas se saludaran de manos, se saludaran de besos, y es más, según la última recomendación de la OMS, no se recomienda ni siquiera el de codo a codo, sino desde lejos hacer una seña en su pecho. La otra forma de transmisión son la transmisión por gotas. ¿Por qué se va a generar esta transmisión? Estas son pequeñas partículas mayores de 5 micras, pesadas, y que se van a precipitar al suelo por gravedad en una distancia no mayor a 2 metros. Es decir, si yo guardo una distancia de 2 metros, las gotas que tenga esa persona, aún si no tienen tapabocas, se van a precipitar al suelo. Por eso observamos que en la mayoría de protocolos de bioseguridad, por no decir en todo, está el distanciamiento. Pero con esto no quiero decir que no, ahora no utilicemos tapabocas y vamos a guardar 2 metros. No, todo esto va de la mano. Entonces tengamos esta premisa. Si la otra persona y yo tenemos tapabocas y a eso le sumamos que vamos a tener una distancia mayor de 2 metros, definitivamente vamos a garantizar de que no se va a transmitir ese virus. Y la generación de aerosoles, esta última, se va a dar en ambientes hospitalarios. Entonces, ¿qué son aerosoles? Son partículas diminutas menores de 5 micras. Y para este tipo de aerosoles vamos a necesitar una protección respiratoria más avanzada. Ya este no es el tapabocas convencional que nosotros utilizamos, sino son mascarillas de alta eficiencia como son los N95.
Entonces, nosotros observamos la mayoría de médicos que están de pronto en una unidad de cuidado intensivo, en un quirófano, que son zonas donde se generan aerosoles. ¿Por qué? Porque se hacen traqueostomías, se ventilan pacientes, se hace reanimación cardiopulmonar. Ese tipo de personas van a requerir la utilización de estas mascarillas de alta eficiencia. La definición de caso. ¿Esto por qué es importante? Porque la mayoría de personas de nuestra organización que se infecten nos van a traer o nos van a presentar una historia clínica o en su defecto una epicrisis. Entonces vamos a encontrar este tipo de terminología dentro de ese papel y nos vamos a quedar como, uy, ¿esto qué es? ¿A qué hace referencia que mi empleado presentó un caso 2 o que presentó un caso 5? Entonces, la definición es de la siguiente manera. Caso 1 hace referencia a que esa persona debuta con dificultad respiratoria y tiene un nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico actualmente está dado por qué. Que anteriormente era porque las personas vinieran de países donde se habían detectado casos para COVID-19. Actualmente ya Colombia se considera de libre circulación del virus y en las ciudades que nosotros podemos verificar por medio de la aplicación Corona App, vamos a identificar cuáles son esas zonas que están en alerta y que se consideran de libre transmisión del virus. Entonces, si tenemos una persona que, por lo menos, este trabajador que por su condición tuvo que desplazarse, coloquemos a la ciudad de Medellín, y regresa y debuta con dificultad respiratoria, inmediatamente esto es un caso sospechoso tipo 1, que sea una dificultad respiratoria severa y que lo lleva a estar en una unidad de cuidado intensivo. Caso 2, acá hace referencia a una infección respiratoria aguda, leve o moderada. Este va a ser las personas que presentan la típica o lo que nosotros conocemos como una gripa y también van a tener un nexo epidemiológico que va a estar por eso, por venir de zonas de libre circulación del virus, tener factores de riesgo, personas con alta movilidad y personas que vengan del extranjero que tengan, que ese país tenga libre circulación del virus. Entonces siempre debemos tener en cuenta el nexo epidemiológico. ¿Por qué? Porque los virus que nosotros teníamos anteriormente, que generaban por lo menos el resfriado común, ninguno de esos virus se han ido. Entonces, no todo lo podemos catalogar como COVID-19, pero claro está, ya es a qué persona le queda esta tarea. Le queda a personas que sean expertas, es decir, en este caso, un médico. No es que de pronto ahora nos vamos a poner nosotros no, pero es que yo creo que es un resfriado común, sigue trabajando. Toda persona que esté con síntomas gripales debe tener una evaluación por parte de un médico. Ya será él quien determine si esa persona corresponde a un COVID-19 o en su defecto corresponde a otra infección de origen viral. Caso 4 corresponde a la muerte probable por COVID-19 y caso 5 son los famosos asintomáticos. Ya que de inmediato a nosotros nos llega la pregunta, pero si no tiene síntomas, ¿cómo sabemos que tiene COVID? Hace referencia los asintomáticos a aquellas personas que tuvieron un contacto estrecho, definiendo contacto estrecho como haber estado con una persona a una distancia menor a 2 metros sin utilizar los elementos de protección por un espacio de 15 minutos, inmediatamente vamos a considerar este caso como un asintomático. Y estos casos deben de guardar un aislamiento, porque a pesar de que en ese momento que los detectemos no estén presentando síntomas, recordemos que el periodo de incubación del virus es hasta 14 días. Y puede que esa persona de pronto la detectamos en el día, en unos días, por lo menos en el día 7, pero la incubación de este virus va a salir, digamos, o a expresarse hasta el día 13. Entonces esas personas deben de tener un aislamiento. Y puede también que no expresen síntomas, sino de que por el contacto se haya generado la infección y su sistema inmunológico sea tan bueno que no permita que aparezca expresada la infección. Este flujograma hace referencia ¿a qué? Nos hace referencia al tamizaje. ¿Por qué lo coloco acá? Y siempre me gusta dárselos a conocer, porque cuando empezó todo este tema del COVID-19 y algunas empresas ya empezaban a elaborar, digamos que todas empezaron como a hacer pruebas, muchas pruebas, ya sea hasta cada 3 días, semanales, con el fin de evitar los contagios. Pero según las estadísticas y según la literatura, lo que se dice es que no deben de hacer pruebas rutinarias, a excepción de aquellas actividades que sean de muy alto o alto riesgo, definiéndose para aquellas personas del sector salud. Generalmente, por lo menos los sectores que nos traen a colación el día de hoy, encasillarían como riesgo medio o riesgo bajo.
y esta solamente la vamos a estudiar si hay una exposición documentada. Es decir, no vamos a hacerle prueba rutinaria a nuestros colaboradores, solamente se la vamos a hacer si este colaborador nos informa, no, mi esposa o alguna de su núcleo familiar es positivo. En este caso, si aplica hacer pruebas de tamizaje, o en su defecto, que algún compañero de trabajo también lo haya presentado. Entonces, vamos a ahorrarnos ese dinerito. La situación económica del país está, digamos que ahora mismo estamos arrancando con la ayuda de sectores como la Fundación que les ha brindado la mano. Entonces, vamos a optimizar esos recursos para, digamos que resurgir de esa empresa y no la gastemos de pronto en tamizajes innecesarios. Los pacientes que tengamos dentro de la organización o esos colaboradores que presenten sintomáticos, algunos cuando estamos, por lo menos en la ciudad de Barranquilla, en el pico más fuerte donde los sistemas de salud se colapsaron y las tomas de muestra eran demoradas, muchas empresas optaban por ellos mismos costear la prueba para ver si ese colaborador podía reingresar o si en su defecto era positivo, fuera más rápido todo este proceso. Entonces, si de pronto por políticas organizacionales está dado de que sea la empresa la que costee, entonces vamos a enseñarles qué tipo de prueba vamos a realizar de acuerdo a la condición. Entonces, si tenemos un colaborador que está sintomático, es decir, esa persona que está con fiebre, tos, diarrea, dolor de cabeza, si se encuentra en menos de 10 días de iniciados sus síntomas, se va a realizar o PCR o prueba antigénica. Estas dos pruebas son confirmatorias. Y si vamos a tener personas con sintomatología mayor a 10 días, vamos a hacer los anticuerpos, que es totalmente diferente a las dos pruebas que mencioné anteriormente. Y esta lo que nos va a determinar es si hubo una exposición. Esta no es diagnóstica, solamente nos determina una exposición, y si tenemos por lo menos una persona que tuvo todos los síntomas típicos y presenta elevación de anticuerpos, claramente estamos ante un posible caso. No vamos a dar caso confirmado, un posible caso, porque tuvo los síntomas típicos y está elevando los anticuerpos. Los anticuerpos son las células de defensa que se forman cuando ya nuestro cuerpo se ha expuesto a ciertos patógenos, en este caso el COVID-19, y ya quedan generadas esas células de defensa. ¿Por qué no es confirmatoria los anticuerpos? Que es la conocida prueba rápida. Porque existen otro tipo de coronavirus, por lo menos 7. Entonces, si esa persona tuvo exposición a otro coronavirus que no genera el SARS-CoV-2, no va a aparecer elevado. Entonces, vamos a dar un diagnóstico, un falso positivo. Entonces, por eso, digamos que es un juego donde tenemos que combinar anticuerpos para detectar la exposición y confirmamos con PCR o en su defecto prueba antigénica. Paciente asintomático, que fue ese que le comenté, es ese colaborador que nos informa que la esposa o el esposo está positivo. Como él convive, inmediatamente pasa a ser un caso sospechoso, y como no ha expresado síntomas, se puede, digamos que tenemos la sospecha de que estamos ante un asintomático. Esa persona inmediatamente debe guardar aislamiento, según los lineamientos del ministerio, como fue la circular 0018, se informaba de que los empleadores a ese tipo de pacientes que nos estaban informando que tenían un contacto estrecho con una persona positiva, deben ser beneficiados con el teletrabajo. Es decir, no es porque tengamos ese caso sintomático, la EPS nos va a responder con la incapacidad, no. La EPS resecciona el caso, lo toma como un posible asintomático y le envía la prueba. La prueba se debe tomar 7 días, pero no va a generar incapacidad. La incapacidad se va a generar una vez la prueba sea positiva y a partir del día de tomado la prueba. Es decir, que si tomamos a esa persona en el día 1, desde el día 1 al día 7, la empresa es la que debe de asumir esos gastos según lo mandado por el Ministerio tanto de Trabajo como de Salud. Y si ese trabajador es positivo, desde esa fecha que se tomó esa prueba, será la EPS quien asuma la incapacidad. Esta incapacidad se va a dar por espacio de 10 días. En caso de que la prueba sea negativa, ese trabajador de igual manera no puede reingresar inmediatamente. Debe completar por lo menos 14 días en aislamiento para poder retornar. Esto en base a lo que les expliqué anteriormente. El periodo de incubación va hasta 14 días y puede que esa persona al día 3 es que exprese la enfermedad. Entonces, si lo reintegramos, miren el riesgo que tenemos de infectar a otras personas.
Entonces, ¿cuáles son las acciones frente a casos sospechosos o en su defecto positivos de COVID-19? Lo ideal es que nosotros diariamente le estemos enviando por vía de pronto electrónica o ya sea a la llegada, donde nuestros colaboradores nos reporten cómo están sus condiciones de salud. Entonces vamos a hacer una encuesta en base a los síntomas que les expliqué anteriormente y en caso de que de pronto, bueno, pase ese filtro y al momento de tomar la temperatura, que o hace parte de otro de los filtros, los protocolos de seguridad, detectemos que tiene fiebre, a esa persona no la podemos dejar ingresar, porque puede que la fiebre sea asociada de pronto quizás a una infección urinaria, pero como digo, no son ustedes, a menos que pronto alguna de las organizaciones que están acá tenga un médico laboral presente las 24 horas o las horas laborales de acuerdo a las jornadas que maneje para que haga, digamos, que esa detección de casos. Ya será, como le dije anteriormente, un médico quien confirme si hace parte de un caso sospechoso de COVID-19 o la fiebre hace parte de otra enfermedad, como le dije, las otras enfermedades, las infecciones urinarias, las infecciones, las neumonías bacterianas, los abscesos que algunas veces generan fiebre no se han ido, todo ese tipo de enfermedades siguen presentes. Entonces, esa persona sospechosa la vamos a aislar transitoriamente en una zona que se conoce como zona de salud y ya está en su protocolo de bioseguridad. Entonces, las personas que quizás están acá y no tienen eso presente, vamos a echarle una miradita al protocolo para identificar cuál es esa zona, para que en el momento en que se nos presente no estar corriendo y no saber dónde lo vamos a llevar. Vamos a hacer el reporte a la Secretaría de Salud y a las ARL. A las ARL siempre hago la salvedad de que no es porque inmediatamente estamos diciendo no es una enfermedad laboral, no. Las ARL están haciendo un acompañamiento y muchas de ellas brindan asesoría. En el caso de ustedes que tienen, digamos que, el beneficio que le da la fundación con la alianza con gestión global, sumémosles acá de llamar a la Secretaría de Salud, a la ARL y al número de contacto que estaba anteriormente para poderles brindar esa asesoría y que hagamos las cosas bien. Entonces vamos a evaluar los síntomas porque puede que esa persona esté con síntomas de gripa, que son síntomas leves, o en su defecto lo veamos que por su compromiso llegó hasta la empresa, pero lo observemos mal. Esa persona no la podemos decir, no, vete para tu casa. Nosotros como empleadores debemos de garantizar las condiciones de salud y que esa persona esté bien, por lo cual vamos a definir de acuerdo a los síntomas que nosotros veamos, si lo llevamos a le damos el desplazamiento hacia su casa, siempre está garantizando de que no sea un transporte público masivo, porque bueno, tenemos un caso sospechoso que lo vamos a enviar a un sistema de estos masivos, menos de cuántas personas no podemos infectar. O en su defecto, si las condiciones de salud son tan mal, lo vamos a desplazar hacia una urgencia. Una vez tengamos la confirmación de casos, vamos a elaborar un mapa epidemiológico. Yo siempre doy como una recomendación para que sea de fácil de captación de esta idea. Tomemos los planos de la empresa y vamos a ver en cuáles de las zonas este trabajador que ya se fue confirmado como positivo se desplaza constantemente o con quién de las personas, de acuerdo a estos planos, son susceptibles a verse infectados para poder ya tenerlo presente y de acuerdo si determinamos si existe el contacto estrecho, los vamos a proceder a aislar si no tienen síntomas o en su defecto, si tienen síntomas, que consulten por su EPS. Y siempre vamos a hacer vigilancia diaria. La vigilancia diaria tiene yo siempre la llamo, tiene dos contextos. Uno, porque es la parte humana. Nosotros, yo siempre considero a los colaboradores de una empresa como hermanos, como familia. Entonces siempre debemos estar pendientes. Es como cuando nuestra mamá está enferma, nosotros todos los días le llamamos, mami, ¿cómo estás? Así debemos ser nosotros con nuestros empleados. Y también porque todo esto tiene un contexto legal, es decir, si de pronto se confirmó que ese contagio fue dentro de la empresa, miremos que todo esto puede tener implicaciones más adelante y todo esto debe estar documentado. La interpretación, esto es un cuadro breve, generalmente no me detengo mucho acá. Esto está dentro de las memorias que se le van a entregar y está la interpretación, porque a veces uno tiene digamos que la duda cuando le mandan dos pruebas, porque le mandan una, cuando sé yo que es positivo, cuando sé que es negativo. Entonces, este cuadrito digamos que nos despeja esa duda, es decir, si tenemos PCR positiva, y aunque los anticuerpos
que son las pruebas rápidas están negativas, estamos confirmando un caso. O en su defecto, que tengamos las pruebas rápidas positivas, pero las pruebas de confirmación, como son las PCR o las antigénicas, están negativas, vamos a tener un probable caso, ya sea con infección reciente, si está elevada la IgM y la IgG, o si solamente está elevada la IgG, un caso probable con infección resuelta. La investigación epidemiológica que vamos a nosotros a tener en cuenta. Uno, la cronología del caso. Vamos a preguntarle a nuestro colaborador desde cuándo vienes con los síntomas, qué hiciste los últimos 14 días, te desplazaste de pronto a otra ciudad. Anteriormente, cuando estábamos en cuarentena estricta, ya digamos que era restringido, pero quizás de pronto esa persona el fin de semana se fue para otra ciudad. Ya ahí entramos a considerar, según lo que le dije, según el mapita que aparece en la aplicación de Corona App, si estuvo en una zona de libre transmisión del virus, en zona de alerta. Entonces ya ahí vamos a tomar eso como punto a favor de que fue de origen común. La aparente fuente de contagio, si fue extralaboral, es decir, ese colaborador nos informa, no, es que mi esposa, mi hermano dieron positivo, ya tenemos, digamos, que esa fuente clara, o en su defecto, no, es que el compañero de puesto mío que está justo al lado, un día tuvo el cumpleaños de él, nos quitamos el tapabocas mientras la celebración. Entonces, mire lo importante de que algo, a pesar de que fue una celebración, una cosa, pero está dentro de la empresa, entonces debemos de ser muy fuertes en eso, no ser groseros con nuestros empleados, pero sí informarles de que estamos ante una nueva normalidad y quizás aquello que era antes de alegría, que era un cumpleaños donde todo el mundo se compraban la torta, compraban la picada, ya ese tipo de cosas, si se van a hacer, por lo menos guardar el distanciamiento, no era como antes que todo el mundo pegadito. Las circunstancias de exposición, como le comenté anteriormente, si fue laboral o extralaboral, y el análisis de puesto de trabajo. ¿Por qué es importante el análisis de puesto de trabajo? Esto es importante en otro tipo de enfermedades, como aquellas de origen musculoesquelético, pero también ahora en el COVID la podemos adaptar. Estamos ante una nueva normalidad y vamos adaptando cositas que hacíamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a identificar en ese puesto de trabajo? Si nuestro colaborador está cumpliendo los protocolos, está utilizando su tapabocas, está guardando la distancia. Si tiene tareas de contacto estrecho, es decir, no es lo mismo una persona que está en una oficina solo, a esa, por lo menos la encargada de la recepción, está en contacto con los proveedores, está en contacto con los clientes, entonces esa persona tiene más factores de riesgo para generar un contagio. Las barreras físicas, por lo menos las barreras de acrílico que se generaron para que las gotículas de las personas no llegaran hasta nuestros empleados, pero observamos de pronto de que esa persona retira la barrera o por la parte del espacio para que pasen los documentos, quizás habla por ahí, entonces ya está eliminando una barrera física que le creamos. Los protocolos de limpieza, puede hacer que nosotros compremos el amonio cuaternario, el hipoclorito, el alcohol, pero resulta que la botella que llevamos hace un mes no la han iniciado, entonces estamos observando de que no están haciendo las cosas. El uso adecuado de elementos de protección, por lo menos el tapabocas que cubra boca y nariz. Resulta que vemos que la gran mayoría lo tienen en el mentón, no se están cumpliendo. Y la movilidad, esas personas que por su tipo de trabajo tienen que estar desplazándose de pronto de una ciudad a otra o de un municipio a otro. Preguntas que siempre nos debemos hacer es, ¿en su trabajo se presenta contacto estrecho con clientes o compañeros? El uso de elementos de protección dentro y fuera, porque no solamente es en la empresa. Entonces observamos que ese colaborador al salir de las instalaciones se quita el tapabocas. Ya ahí estamos observando unas acciones inseguras. Si convive con personas que por su labor son de alto riesgo, por lo menos es esposo de una enfermera, un esposo de una médico o un médico, que trabajen con pacientes COVID-19 positivos, tienen mayor riesgo de que la infección sea en el hogar, porque esa persona está más en contacto con casos positivos. Los métodos de transporte usados, una persona que utiliza por lo menos un vehículo propio va a tener menor riesgo de contagio que aquellas que están utilizando transportes masivos. ¿Quién es el responsable de las compras del hogar? Bueno, esto era más que todo cuando estábamos en confinamiento. Ya sabemos que ya es un aislamiento selectivo y que cada persona es responsable digamos que de guardar, no estar mucho tiempo expuesto en las calles.
la participación de reuniones sociales, porque observamos que hace 10 días colocó un estado donde estaban en una rumba, bueno, quizás sin tapabocas, en esa rumba fue donde se generó el contagio. Y si ha tenido visitas de familiares constantemente. Entonces, para la clasificación del origen laboral, a nosotros nos va a llegar un comunicado, ya sea de la EPS o de la ARL, que recepcionaron el caso donde nos dice esta historia clínica que hicimos a este paciente, nosotros determinamos de que es de origen laboral. Entonces, vamos a tener que llenar el FUREL, que es el formato único de reporte de enfermedad laboral. Vamos a tener, digamos que estos son los papeles que vamos a tener en caso de que nos clasifiquen de origen laboral. Vamos a tener que esta documentación la vamos a tener a la mano. El cargo del colaborador, descripciones de sus funciones, datos de filiación, descripción del nexo epidemiológico. Entonces, por eso, mire que todo eso que les comenté anteriormente de preguntarle si había alguien positivo en la casa, si había estado en fiestas y todas esas cosas, desde ya nos van a permitir tener el soporte si el nexo es extra o intralaboral. Copia del contrato de trabajo y también la copia de historia clínica o en su defecto, Dios quiera que esto no pase, la acta de función. Entonces, entonces, vamos a tener que hacer una entrevista con ese colaborador. Idealmente que estas entrevistas queden siempre soportadas por un documento donde se relaten todos los hechos y haya firma de este colaborador, o en su defecto, si se utilizan medios electrónicos, como por lo menos una reunión de Teams, una reunión de Zoom, que quede grabada previo consentimiento de esa persona. Donde debemos de tener claro, por lo menos el registro de dotaciones. Puede que nosotros le estemos dando todos los días los tapabocas, sus kits de bioseguridad, pero resulta que nunca tomamos la firma de que se la estábamos dando. Entonces, siempre que todo eso quede documentado, cada entrega de dotación que hagamos, quede siempre previa firma del empleado. La inspección de los comportamientos dentro, yo siempre he dicho, en esta instancia es fundamental salir a campo, ver qué están haciendo, cómo se están comportando, para ver si están teniendo comportamientos de alto riesgo y poder tomar las medidas de acción. Y la copia del FUREL que mencioné anteriormente. La notificación del caso, tenemos que, como se nos notificó que era una enfermedad laboral, nosotros tenemos que avisar al Ministerio de Trabajo que tenemos una enfermedad laboral, en este caso asociada a COVID-19. Entonces vamos a tener 2 días hábiles desde que nos llega la notificación, de acuerdo al decreto 1072, para informar al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo vamos a notificar? Vamos a tener que tener copia de la notificación que nos llegó, ya sea de la ARL o de la EPS, anexar copia del FUREL. Este FUREL generalmente, este formato está en las páginas web de las ARL con las que ustedes tengan la contratación. Y la carta donde estamos notificando al ministerio de que hemos presentado una enfermedad laboral. Las investigaciones de enfermedad laboral, nosotros tenemos 15 días calendario para hacerla. En caso de mortales, es decir, una persona que murió, tenemos los mismos 15 días. Cuando nosotros enviamos este informe a la ARL va a tener 15 días para emitir conceptos sobre la investigación y 10 días hábiles para radicar el concepto del Ministerio de Trabajo. Contenido del informe va a tener consentimiento informado. Recuerden que nosotros no podemos acceder a la historia clínica ni a información personal sin previo consentimiento de esas personas. La matriz y la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Yo siempre lo digo que esta charla no concibo en estos momentos una matriz que no tenga riesgo biológico para COVID-19. Entonces, si de pronto no lo tenemos claro, vamos a esa persona que está encargada de salud, seguridad y salud en el trabajo, muéstrame la matriz, ya está, porque imagínense que llegamos a este punto y tengamos que la matriz no está identificado este peligro. Seguida, si no está identificado el peligro, no vamos a tener los controles necesarios para ello. La gestión que nosotros estamos haciendo para ese peligro, el perfil sociodemográfico, diagnósticos de condiciones de salud, es decir, si determinamos previamente si esta persona tenía factores de riesgo o no tenía factores de riesgo, las estadísticas de enfermedad laboral y accidente de nuestra organización, seguimiento del comportamiento, es decir, si ya ese empleador tiene 5 anotaciones porque siempre tenía el tapabocas abajo,
digamos que listo, se presentó en el entorno laboral, pero nosotros brindamos las medidas para que no se materializara este contagio y él nunca lo quiso hacer, entonces ya esto está a favor de nosotros. El autorreporte, como le dije, esto debe de quedar registrado, ya sea en formatos que pueden ser en Forms o en Google, en el formato estos de Google, pero siempre debe quedar un registro de que lo estamos haciendo. Y el formato para la investigación. Entonces, mi mensaje, a pesar de que ya, digamos que hemos entrado en una fase un poco más flexible de la pandemia, no quiere decir que el virus ha ido, el virus sigue latente y si no guardamos las medidas, nuevamente en un mes vamos a estar confinados. Miremos en Europa, ahora mismo se están presentando picos aún mayores desde cuando se presentaron aproximadamente entre marzo y abril. Los contagios ya superan hasta los 30.000 diarios en algunos países europeos. Entonces, miren, no es que ahora ya no voy a enviar formatos, ya no voy a tomar temperatura y ya el virus se fue, no. Si no somos juiciosos con las medidas, nuevamente vamos a estar confinados otra vez. Y acá una pregunta, digamos que clave. ¿Cuándo reintegro a un trabajador? Anteriormente, cuando empezó la pandemia, tengo casos de personas que la reintegraban hasta los 2 meses porque no es que la prueba le sigue saliendo positiva o es que la EPS llevan 2 meses y no le han tomado la prueba. Entonces vamos a reintegrar en los casos leves, es decir, esa persona que está con síntomas comunes o con una gripa, 10 días de aislamiento más 3 días de ausencia de síntomas. Entonces, es decir, si la cifra mínima son 10 días. Si esa persona entre el día 8, día 9, día 10 ya están presentando resolución de los síntomas, entendiéndose como resolución de síntomas, ausencia de fiebre o de dificultad respiratoria, ya esa persona puede ser reintegrada al día 11. O si esa persona llega el día 10 y todavía tiene fiebre, debemos esperar 3 días consecutivos para poderlo reintegrar nuevamente. Los casos moderados o severos, esto ya depende de la alta médica, es decir, esa persona que va a estar en una unidad de cuidado intensivo, va a estar hospitalizado, ya el médico entregará una incapacidad. Lo que se recomienda es que estas personas con casos moderados o severos tengan un aislamiento por lo menos de 20 días. Que se puede extender más porque es una persona por lo menos que estuvo 15 días en una unidad de cuidado intensivo, de los cuales 10 fueron ventilados, esa persona va a tener por lo menos trastornos a nivel osteomuscular, por la atrofia que se genera de estar con el uso de relajantes musculares, con el uso de sedantes, va a tener una incapacidad de mayor tiempo. Y en los casos asintomáticos deben de tener por lo menos 14 días de aislamiento en caso de que la prueba no sea positiva, y si la prueba es positiva, 10 días a partir de la toma de esa muestra. Esta es la bibliografía. Darle las gracias y quedo abierto a la ronda de preguntas. No pude activar el video porque no sé, parece como un error, no puedo iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. No sé si es posible de pronto. Ya para va. que conozca. Sí, cómo no, doctor. Bueno, si quieren hacer sus preguntas, aquí estamos esperando, pueden escribirlas en el chat. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí tenemos una persona que está levantando la manito, dice invitado Fundación Servicio. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Ok. Yo acá en el chat veo una. Sí, sí, está. Buenas tardes. ¿Qué de cierto es que la toma de bebidas calientes, eucalipto, limón y miel previenen el contagio? Bueno, hasta el momento, desde el punto de vista científico, no hay un estudio que nos diga esto. Además, no existe hasta el momento una medida preventiva. Lo único que previene contagios desde el punto de vista de la ciencia son las vacunas. Y hemos observado que, bueno, han habido ciertas dificultades propias del tiempo, menos de 7 meses. Yo creo que estamos más que bien en la fase en que nos encontramos del desarrollo de las vacunas, pero son medidas que hasta el momento no tienen evidencia científica. Entonces nosotros los médicos nos regimos por lo que aparezca
publicado en revistas de prestigio. Entonces, en este momento no hay ninguna revista de prestigio que nos hable de esto, entonces digamos que de mí sería imprudente dar una recomendación de este tipo. Pero son cosas que generalmente no causan daño. Tomarte una bebida caliente con eucalipto o las de limón y miel es algo que no te va a generar un daño. Entonces, si de pronto es digamos que tu rutina y tú lo utilizas, puedes seguir utilizando, pero yo como médico no puedo emitir digamos que una recomendación, porque sería imprudente de mi parte hacerlo. Ok. Si una persona se salva de COVID, ¿qué secuelas le quedan? Las secuelas van a depender mucho del curso que presentó esa enfermedad. Por lo menos una persona que tuvo sintomatología leve o en su defecto asintomático, muy pocas veces va a tener afectación grave, pero esas personas que tuvieron un curso moderado y más aquellas de un curso grave que estuvieron ventilados, que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo, esas personas van a tener, digamos que es como decir, es como una cicatriz a nivel de su pulmón, es decir, todo ese tejido pulmonar del parénquima que sufrió daño por la infección es un parénquima que se pierde. Es como cuando nosotros nos realizamos una herida y nosotros observamos que esa cicatriz no se parece al resto de la piel. Algo así pasa con el pulmón. Entonces, si nosotros teníamos un 100% de parénquima pulmonar apto para la respiración y luego del COVID hubo una afectación del por lo menos un 40%, ya esa persona va a quedar con una capacidad pulmonar del 60% y esto va a generar, no es lo mismo esa persona que antes hacía actividad física con un 100, ahora con un 60. Va a tener disnea de grandes esfuerzos o de moderados esfuerzos. Esa persona que antes expresaba que podía subir 5 pisos y no se cansaba y ahora con un piso puede presentar dificultad. Ya se presentó el primer caso de trasplante pulmonar en una paciente COVID-19 positivo con afectación severa. Otras personas que debido a la gravedad estuvieron en una UCI, desarrollaron un shock séptico. El shock séptico lo llevó a una injuria renal aguda. Esas personas posiblemente vayan a terminar unos meses más después de su egreso requiriendo hemodiálisis. Entonces las consecuencias son multiorgánicas de acuerdo a la gravedad, porque la persona puede que en un principio haya estado con COVID-19, pero se pueden generar otro tipo de afectaciones que van a dejar secuelas. También el virus tiene tropismo por el corazón, entonces puede haber afectación también del miocardio, que es también bastante severo. Entonces, por generalidad, los órganos más afectados son, en orden de prioridad, pulmón, corazón y riñón. Muy bien. Angélica Oñate hace una pregunta, dice, doctor Carlos, un trabajador que presentó síntomas leves por 3 días, pero estuvo 15 días aislado por prevención, su EPS le realizó su prueba PCR a los 7 días y el resultado a los 7 días salió negativo. Fue reintegrado a la oficina con el resultado de la prueba con el concepto del médico laboral que se obtuvo por medio de la página web de la alcaldía, porque la EPS dio solo respuesta hasta 10 días después, lo que implicaba tener al trabajador más de 20 días por fuera de la oficina y sin tener una incapacidad médica además. La empresa que puede exigirle a la EPS del trabajador en este caso, bueno, es una pregunta, la empresa que puede exigirle a la EPS del trabajador en este caso, en ese caso, ¿la empresa está obligada a cancelarle su sueldo normal? Pues si esa persona consultó sintomática a la EPS, es la EPS la quien debe cubrir ese periodo de incapacidad. Es decir, si esa persona por lo menos el 1 de septiembre consultó a la EPS y ya sea por demoras propias de la operatividad de esa EPS se llevó hasta 20 días, ya eso digamos que es neto de esa EPS y ya debe responder por los días de esa incapacidad. Cuando hay casos sintomáticos, hay síntomas porque, bueno, digamos que no fue COVID-19, pero pudo ser otra enfermedad y otras enfermedades generan incapacidad. Entonces, la EPS es quien debe de cubrir esos días de esa persona que no se generó esa incapacidad, pero ya fueron por temas netos de su operatividad. En algún momento ustedes, bueno, asesorados con un abogado,
que hagan la reclamación de eso. Claro está, si esa persona consultó a la EPS, porque si la persona nunca consultó a la EPS te va a decir, no, es que yo no sabía que esa persona existía. Pero si hay registros de que consultó y por demoras a la EPS se llevó tanto tiempo, claro que ellos deben de por lo menos responder en los 10 días de aislamiento, que son los 10 días que se generan. O en su defecto, si el caso era negativo, reintegrarlo antes. Pero digamos que toda esta demora es culpa de la EPS debe de responder por parte de esos dineros. Muy bien. Juan Carlos Devia dice, la EPS no han aprobado la segunda prueba para los que salieron positivos y pasaron los 14 días de aislamiento. Es una pregunta. Que si ya las EPS aprobaron la segunda prueba. Básicamente es esa la pregunta. No, la segunda prueba se realizó en principio cuando estábamos inmersos en los primeros días de la pandemia, pero luego los estudios demostraron que no era necesaria una segunda prueba. ¿Por qué? Porque el virus puede permanecer dentro de la persona, pero ya esa persona no es infectante. Entonces, ya digamos que la segunda prueba debemos de borrarla de nuestra mente. Debemos de tener presente, son los días de aislamiento, que como lo comenté anteriormente, son 10 días, dentro de los cuales 3 días previos no debe de haber ni fiebre ni dificultad para respirar. Si estos dos síntomas no están, esa persona al día 11 ya puede reintegrarse sin ningún problema. Aunque esa prueba esté dando positiva, ya eso es, digamos que es un virus que está presente, pero no tiene capacidad de infectar al resto de las personas. Muy bien. Carola Ordóñez pregunta, si los trabajadores al desarrollar su actividad viajan constantemente, ¿cómo o cada cuántos días se pueden aplicar la prueba si es de manera constante estos viajes? Bueno, en este caso sí, es una persona de alto riesgo. ¿Por qué? Porque por su tipo de movilidad debemos de hacerlo como mínimo cada 15 días. Si esa persona es de alta movilidad, es decir, esa persona que hoy está en Bogotá, mañana le tocó ir a Cali, pasado mañana está en Medellín, ya esas personas se consideran de alto riesgo por su gran movilidad dentro del territorio nacional. Entonces, esas personas deben de tener, de hacerle por lo menos esas pruebas de tamizaje cada 15 días. Muy bien. Luis Hernández pregunta, si a una persona le da COVID, ¿queda inmune? Pues eso es algo que está debatible. Hasta el momento la inmunidad, por así decirlo, el cheque que nos da el COVID para estar tranquilo hasta el momento son 3 meses. Ya hay varios casos, más de 5 a nivel mundial, que han demostrado reinfección, pero en periodos mayores de 3 meses. Pero igual, hasta el momento, hasta que no tengamos un estudio sólido que nos hable de que, digamos que ya quedamos con una inmunidad duradera, no podemos bajar la guardia. Debemos de o aún utilizar, a pesar de que ya te haya recuperado, los elementos de protección. Porque digamos que el temor a nivel de la comunidad internacional científica está en que sea algo parecido con el dengue. ¿Qué pasa con el dengue? La persona puede haber tenido un cuadro leve en su primer infección por dengue, pero hay 4 serotipos, es decir, 4 opciones de infectarse. Y ya entre más se presenten otro tipo de infecciones, es decir, la infección 2, la infección 3, los casos son aún más severos. Lo que ha mostrado el COVID hasta el momento es que cuando hay reinfección son reinfecciones leves, pero lo ideal es guardar las medidas de protección. Muy bien. ¿Qué pasó con la ivermectina? La ivermectina fue un estudio con una muestra muy pequeña que se realizó en Australia, donde se demostraba que podía disminuir la replicación del virus, pero eso quedó hasta ahí, no se hizo. Para que un estudio sea considerable dentro de la comunidad científica se necesita, digamos, una muestra grande. Entonces, como fue una muestra pequeña y no fue realizada en personas, sino fue dentro de un laboratorio, digamos que no se emitió una recomendación de que la ivermectina evitaba el COVID. Yo siempre lo digo jocosamente, lo único para que sirve la ivermectina es para que nos dé COVID sin piojos. Entonces, no, digamos que no es algo que tenga evidencia científica, ni que yo pueda recomendar. Ok, por aquí hay otra pregunta. Que si el COVID repite, yo estuve infectada, ¿corro el riesgo de volver a infectarme? Bueno, retomando lo que dije anteriormente, hasta el momento los anticuerpos que tú generaste, lo que hay hasta ahora es que te generan una seguridad hasta los 3 meses. O sea, ya se han encontrado varios casos que personas con infecciones mayores de 3 meses
han presentado reinfección. Todavía no está publicado en una revista como The Lancet o Up to Date, que son, digamos, que nosotros le teníamos como credibilidad, pero ya han habido publicaciones, digamos, que menores, que han demostrado que sí hay reinfección. Entonces, a cuidarse mucho. ¿Cuál es el margen de contagio en niños? Pues tienen la misma posibilidad de contagiarse que un adulto, sino es que los niños, digamos que su enfermedad es leve. Muy pocos niños se complican. Se está estudiando a ver qué tienen ellos que no tengamos nosotros, que los hace tener generalmente esos síntomas tan leves. Y además, ellos sí se ha considerado que son portadores, es decir, ellos sí pueden transmitir el virus bastante a pesar de que estén asintomáticos, aún más que las personas adultas. Pero bueno, aprovecho este espacio porque bueno, hace unos días que estuve en una farmacia y había un señor hostigando a un pobre niño menor de un añito y medio a la mamá porque no le pone tapabocas. Yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos que un niño menor de 2 años, a menos casos muy puntuales, se van a dejar colocar un tapabocas. Entonces, o sea, digamos, tú no puedes exigirle a un niño. Lo ideal es que, por lo menos yo tengo con mi hijo digamos que van casi 7 meses de cuarentena y se ha salido 5 veces a la calle en ese tiempo. Lo ideal es que los niños estén bien cuidaditos y estén en su casa por medio del potencial riesgo de infectar a las otras personas y porque no vamos a poderle tener un tapabocas. Entonces nosotros vamos a estar protegidos, pero ellos los llevamos ahí a merced porque ellos no se van a dejar colocar el tapabocas. Pero la gran mayoría de niños, digamos que nosotros los papás tenemos, digamos, ese poquito de tranquilidad de que puede decir yo un 95% van a tener solamente síntomas leves de las gripitas que le daban comúnmente. Angélica Oñate pregunta, ¿a qué población recomendaría que apliquen para ser voluntarios para la etapa de prueba de la vacuna de Johnson & Johnson en Barranquilla? Bueno, esta vacuna generalmente se aplica en la fase en que está en personas sanas. Entonces, tienen que ser personas que no tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Personas que no tengan más de 60 años, que no sean hipertensos, que no sean diabéticos, que no estén embarazadas, que, que no tengan alguna enfermedad inmunológica como VIH o estén inmunosuprimidos farmacológicamente, personas que no sean obesas, que tengan índice de masa corporal menor de 30. ¿Cómo sacas el índice de masa corporal? Lo sacas teniendo en cuenta tu peso y tu talla. Muy bien. La última pregunta de Fader Rodríguez dice, buenas tardes, doctor Carlos. ¿Qué tan cierto es que el mosquito puede ser transportador del virus COVID-19? No, eso sí, totalmente falso. Ya tiene el pobre mosquito con ser portador de chikungunya, Zika y dengue. Digamos que esta vez está exsuelto de esta responsabilidad del COVID-19. Es netamente un virus respiratorio que se transmite por gotas, por aerosoles o contacto directo con secreciones. Es decir, estornudé sobre mi mano, te saludé y tú te la llevaste a los ojos, la nariz o la boca y te infectaste. Pero no, el vector no es un mosquito. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes y les recordamos que el número del WhatsApp es 316-640-0840 para que los expertos sigan respondiendo sus preguntas. Que tengan una feliz tarde.